hermanos. Hola, queridos. ¿Qué tal? Pues un día más, una carta más. Y estamos en la segunda carta. Y en la segunda carta, el paciente se ha convertido, ha entregado Wow. su vida al Señor. Gloria a Dios. No, Y Él hace que se ha convertido y pasa a ir a la iglesia. claro, empieza a ir a la iglesia. Pero no debemos pensar que por el hecho de que hayamos entregado nuestra vida al Señor y estamos en comunión con nuestra iglesia, eso nos librará de las tentaciones del enemigo. Sí. No, Señor. No. Washington, hay un refrán interesante. ¿Nos dice cuál es? Sí, dice lo siguiente este refrán: no vaya a la iglesia esperando un culto agradable, sino que vete a la iglesia y ofrece un culto agradable a Dios. Pues esto es. Orugario, el demonio, va a ejecutar las órdenes de su tío, haciendo con que el paciente, al llegar a la iglesia, desvíe su atención mirando alrededor a los hermanos que están ahí. Y entonces él va a mirar uno y va a ver que desentona al cantar. Wow. Que el otro es gordo, que el otro está gordo y que el otro se viste mal y que hay unos que son un poco ridículos. Y de esa manera el paciente estará en la iglesia, pero no dando culto a Dios. Es verdad. Entonces es lo siguiente, hay algunas expectativas falsas. Esta es la primera trampa Esto es una trampa del enemigo. ¿Qué hace con esta expectativa falsa? El diablo, él nos tienta cuando vamos a la iglesia y esperamos algo, esperamos un ambiente perfecto, con gente perfecta, con gente especial, un ambiente celestial. Exacto. Entonces, luego nosotros vamos a decepcionarnos a encontrar allí personas que imperfectas, comunes y quizás hasta mismo algunos un poco ridículos. Más triste, ¿sabe qué es, Rita? Es que muchas veces nosotros nos olvidamos que nosotros somos imperfectos. Es verdad, empezamos a juzgar a las personas, a exigir de ellas algo que ni siquiera nosotros somos capaces de hacer. Exactamente. Pero, ¿cómo podemos contrarrestar esto, mi amor? Podemos, pues, renovar nuestra mente. No asumir esos pensamientos que no son correctos. Washington puede leer Romanos 12:2. Ya hemos leído este versículo, pero vale la pena, merece la pena leerlo otra vez. Sí. No os conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y al mirar nuestros hermanos y ver sus defectos o sus fallos o algo que no nos guste en nosotros, debemos pensar cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Es verdad. Vamos a leer, Washington, Romanos 12, ahora el versículo 16. Ok. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a ver otro más que esas citas pueden ser armas potentes para luchar contra esas expectativas falsas que el enemigo quiere que tengamos en relación a la iglesia. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Y vamos a leer también Efesios, busca en tu Biblia, Efesios 4:32. Dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues cuando vayamos a la iglesia debemos recordar cuál es nuestro lugar. Es para dar culto al Señor y no estar juzgando a los hermanos. Y estos textos dicen que estas armas son poderosas. La segunda trampa de la segunda carta es seguir tentando el paciente dentro del ambiente de la iglesia. Y es la autoindulgencia, Washington. ¿Qué es eso de autoindulgencia? La palabra es bonita, ¿no? Sí. Ajá. Es sentirse especial. Ajá. Y hay un texto de la Biblia que nos ejemplifica muy bien eso. Es aquel fariseo que fue al templo a orar y también había un publicano. Washington va a leer ese texto que está en Lucas 18. De verdad empieza en el 9. Fue una parábola que el Señor contó a nosotros, nos dejó aquí en la Biblia registrado para que vayamos. Tú seguramente conoces, fue un publicano y también fue un fariseo al templo a orar. Uno se sentó en la primera fila y el otro se quedó allá atrás lo último. Y Washington va a leer el versículo 11 de esta parábola. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Cuando nosotros apuntamos los defectos o el pecado de los demás, estamos excusándonos a nosotros mismos. Es nuestra tendencia de justificar nuestro pecado. Bueno, yo hago eso, pero por culpa de mi esposo. Claro. Y en verdad, nosotros somos intolerantes cuanto a los pecados de los demás. Quiere decir que uno empieza a pensar de sí mismo, o sea, como soy mejor de lo que los demás. Como el fariseo dice: gracias te doy, Señor, que yo no soy como este fariseo. Yo soy un poco mejor, ¿no? Dios mío. Rita, ¿cuál es la forma que podemos contraatacar esta tentación que el enemigo lanza sobre nuestra vida? Cuando nos encontramos en este punto, señalando o mirando los pecados de los demás y pensando que somos un poquito mejor, no hay otra forma, hermanos, que confesar y reconocer que nosotros no somos así tan buenos. Hay que saber que la tentación no puede ser vencida con justificación, con excusa. Al intentarlo hacer, nosotros nos colocamos en la posición de víctima, cuando en verdad somos los verdaderos villanos. Es como hizo el hombre ahí, ¿no? El fariseo. El Gracias fariseo. porque yo no soy como esos hombres que son ladrones, que son injustos y etcétera. Yo no soy así. Sí. Yo soy un poco mejor. Exacto. Mira, cuando nosotros nos comparamos con alguien que es inferior a nosotros, o cuando vemos que está cometiendo un error que nosotros no cometeríamos, Nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos así, gracias que yo no soy así, que yo no Exactamente. haría eso. Pero la verdad es que estamos usando la medida equivocada. Sí. El patrón es Cristo. Exacto. Eso es el patrón. No debemos medirnos con los que están a nuestro lado. Debemos medir con el patrón que es Cristo. Y ahí vamos a ver cosa. que nadie. ¿Qué dice la Biblia de esto? Eso, podemos leer Washington, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo vive en ti y vive en mí. Y hay otro versículo que dice: la vida que ahora vivo, no la vivo yo, sino la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces nuestro patrón es Cristo. No debemos medirnos con el hermano que está a tu lado o delante tuyo, sino
con el Señor. Hay un texto en Romanos también, ¿no? 12:3, por favor. 12:3. Sí. Digo pues por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pues este texto es claro ahí. Claro, uno no debe pensar de sí más de lo que conviene. Y sí, hermano, tú has caído alguna vez de ir a la iglesia, al revés de dar culto al Señor. Estuviste mirando en tu entorno. Pide perdón a Dios. Pide perdón, Él te perdona y disfruta de ese perdón. Sí. Pecado confesado es perdonado. Amén. Pero un pecado no confesado produce sufrimiento, tanto físico como espiritual. Vamos allá. Salmo 32, Washington, de 1 a 5. Vale. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es, hermano, cuando nosotros guardamos ese pecadito ahí con todo cariño en nuestro corazón y no le confesamos al Señor, no arrepentimos, somos rehenes de Satanás. Tenemos ahí una brecha donde Satanás entra y sale y hace lo que quiere con nuestros pensamientos. Como David dijo que mientras él no confesó, eso como que hasta se secaron sus huesos. Pero él dice que mi pecado confesé y esa situación cambió. Y cuando confesamos nuestro pecado, ¿qué pasa ahí? El Señor nos perdona. Él es fiel, nos perdona y nos limpia completamente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando vayas a la iglesia, no bajes la guardia. Esté vigilante, porque Satanás sigue ahí lanzando las flechas para que al revés de que tú des a Dios un culto agradable, va a estar pinchándote, quitando tu atención con cosas que no agradan a Dios. Washington podía orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos, que Dios nos cubra y nos guarde ante estas y otras tentaciones más que sufrimos dentro de la iglesia. Dios, te pedimos, Señor, que tú nos líbranos de juzgar a los demás, Padre, de pensar que somos mejores que nuestros hermanos y de esperar de ellos lo que nosotros mismos muchas veces no logramos hacer. Perdónanos y ayúdanos a darte un culto agradable en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo video. Sí, te esperamos.